¿Qué tal? Buen día. Gracias a todos por acompañarnos en el webinar del día de hoy con el tema de la norma mexicana en alarma y detección 069. Vamos a tener una plática muy interesante en relación a esta nueva norma en México y para eso nos acompaña el ingeniero Alonso Aguilar, uno de los principales desarrolladores e impulsores para que esta norma se pudiera llevar a cabo. Mi nombre es Daniel Romero de Syscom Chihuahua, principalmente del área de detección de incendio. A la orden, yo voy a estar en segundo plano atendiendo las preguntas que pudieran tener para en su momento hacérselas al ingeniero Aguilar. Buenos días, Alonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy bien, muy muy contento de estar aquí en esta sesión. Muchas gracias por su tiempo y bueno, no sé si hay algo más para introducción, Dani, o ya nos arrancamos con la presentación. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. Paso a cederte los controles. Ya saben, en el momento que tengan alguna duda, pueden plasmarla en el módulo de preguntas. Yo estaré atento para hacérsela al ingeniero Aguilar. Y también al final asignamos un espacio para aquellas dudas que pudieran quedar pendientes o que pudieran surgir en ese momento. Les comento de una vez que el webinar será grabado y estará disponible tentativamente el día de mañana para que lo puedan visualizar con mayor calma si ese fuera el caso, ¿no? Okay, tanto el video como la presentación estarán disponibles en la página tentativamente el día de mañana. Bien, te cedo los controles, Alonso, para que nos hagas tu presentación. Cuando gustes. Listo, pues ya tengo aquí el control. Bueno, de nuevo, muy buen día a todos. Espero todos se encuentren muy bien, sanos y salvos. Por aquí vamos a platicar el día de hoy sobre la norma mexicana NMX 069. Esta es emitida por una entidad que se llama la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y el año que marca aquí, bueno, fue el año en que se sometió para consulta y para implementación. La realidad es que fue hasta inicios de este año, hasta el 15 de febrero de 2022, que la norma fue publicada en el diario oficial de la Federación. Esta norma tiene por nombre Seguridad, Sistemas de Alarmas de Incendio y Señalización. Aplicación, inspección, pruebas y mantenimiento. Es importante mencionar que la principal referencia para la elaboración de esta norma fue la NFPA 72-2013 en español, que es la norma que en su momento fue la que estaba disponible en nuestro idioma y esa usamos como referencia. Ha habido versiones más nuevas de la NFPA, claro, aunque los cambios pues son mínimos. La realidad, lo importante de esta norma es que ya tenemos un marco de referencia, un marco normativo de referencia, pues para todo lo que respecta a los sistemas de detección de incendios. En el contenido el objetivo, bueno, es exponer la visión general de la norma, platicar un poco cómo se aplica, cuándo la podemos referenciar o utilizar, y vamos a entrar a mencionar los aspectos más relevantes de cada capítulo. Comenzaremos por explicar el marco normativo, entender cuál es la diferencia de una NMX contra una norma oficial mexicana, explicarles cómo es el proceso del grupo de trabajo, y nos vamos ya a las referencias e índice y a entrar al contenido de la norma. También vamos a hacer mención de lo que son los estándares de competencia. En este caso CEDAS, que es el que compete a diseño de alarmas, de sistemas de alarmas, y CETRAS, que compete ese solo lo mencionamos, a diseño de rociadores. Entonces, bueno, ¿por qué tener una norma, no? Comenzamos por la misión. Todos sabemos que el tema de los incendios, a pesar de ser fenómenos que tienen más pérdidas o que ocasionan más pérdidas de vidas y más pérdidas económicas que algunos otros desastres naturales, como pueden ser inundaciones,
ciclones o inclusive sismos. Estadísticamente, los incendios pues son los que tienen mayor impacto, no tanto en pérdida de vidas como en impactos económicos. Justo aquí tenemos una portada de una de las noticias ya de algunos años pues más impactantes o más trágicas por temas de incendio, ¿no? Lo de la guardería. Y esa es la misión por la cual estos sistemas son normados, por la cual no solo se trata de conocer una tecnología ni cómo se programa, sino también cómo es los criterios normativos para especificar esta tecnología, hablando de criterios de diseño, ubicación de dispositivos, modos de operación, estilo de cableados, etcétera. Por eso son sistemas normados y esto lo hace muy diferente de muchos otros sistemas especiales, llamémosle así, que, que no existe una norma que guíe. Siempre puede haber buenas prácticas, pero en el caso de sistemas de detección sí hay buenas prácticas, pero también tenemos una norma, ¿no? Esa es la misión que perseguimos. ¿En dónde aplica esta norma? Lo que son las normas oficiales mexicanas, como la NOM 002, que sí tiene un campo de aplicación a todos los centros de trabajo, está emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y la intención de esta norma, y ya lo vamos a ver en el siguiente slide, es que sea referenciada en el próximo proyecto de la NOM 002. Como referencia y ante la anteriormente llamada Ley Nacional de Metrología y Normalización, especificaba que todas las normas oficiales deberían de tener una revisión o una actualización al menos cada 6 años. Tenemos ya la norma oficial mexicana actual de la 002 desde el 2010, entonces ya tiene 12 años que no se ha actualizado, y bueno, ya se tiene el proyecto de norma y ya está en proceso de, esperemos próximamente tener esta norma 002. En realidad, la norma mexicana sí se puede referenciar no solo a centros de trabajo, sino a algunos otros tipos de edificaciones, como vivienda vertical, por ejemplo, edificios de vivienda, inclusive residencias, pues aunque sean casas unifamiliares, podrían especificarse también, aunque hoy en día no es de manera obligatoria. ¿Cómo se deben de instalar estos sistemas? Bueno, eso es precisamente lo que abordamos en esta norma que vamos a introducir en una NMX. Digamos, la NOM va a decir dónde se deben de instalar y la NMX va a decir el cómo se deben de instalar. No solo instalar, sino también hacer el proceso que se conoce como IPM o los procesos de inspección, prueba y mantenimiento, para garantizar que los sistemas van a cumplir con su objetivo. Ahora, quién estaría o tendría las facultades o las credenciales que avalen que puede instalar estos sistemas, mantenerlos o inspeccionarlos? Y es para eso que se crearon estas certificaciones. Son la certificación CEDACI o la certificación CETRACI, que es educación formal o educación por competencias a través del CONOCER, que es un organismo que a su vez tiene cierta validez ante la Secretaría de Educación Pública. Y esto es porque acá en México, a diferencia de otros países, no solo en Estados Unidos, sino algunos en Latinoamérica, que sí tienen formación de ingenierías en protección contra incendio, donde se emite algún título que avale que una persona, bueno, está capacitada tanto para diseñar, instalar o supervisar estos sistemas. La realidad es que aquí en México no tenemos alguna carrera como tal, por eso estas son las credenciales que pueden avalarlo, ¿no? Aquí hablamos de la certificación de diseño en alarmas contra incendio y certificación en diseño de rociadores contra incendio. Estas son solo para diseño. Se está trabajando también en tener, bueno, algunas normas de instalación también, ¿no? ¿Y qué? Bueno, el qué es lo que se va a instalar para cumplir la misión, pues son sistemas aprobados, en este caso el sello de garantía más que tiene mayor validez en México, por lo menos es el de UL, es una marca de Underwriters Laboratories que hace las pruebas a todos los equipos para garantizar su correcto desempeño y funcionamiento, ¿no? Son pruebas muy, muy estrictas
y prácticamente todo lo que sale de las plantas de Honeywell tiene este sello, tiene sello de UL en las mismas áreas de producción. Hay oficinas de UL que están probando los lotes de todos los equipos para cumplir con estos estándares. Hay otros estándares que aplican más en Europa, como EN54 o como BDS o algunos otros sellos que no son muy utilizados aquí en México. La realidad es que también por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, nuestro mercado va más desarrollado hacia sistemas aprobados UL. Entonces, esto es un poco el contexto y la aplicación de las normas. Hay una diferencia muy importante, o varias diferencias, entre una norma oficial mexicana y una norma mexicana, como es esta NMX 069. Las primeras se expiden por diferentes dependencias correspondientes. Las normas mexicanas se expiden por la Secretaría de Economía. Las normas oficiales son de carácter obligatorio, el cumplimiento, y las mexicanas, su cumplimiento es voluntario. También las normas oficiales establecen información, requisitos y procedimientos para establecer parámetros que permitan evaluar y evitar riesgos a la salud, medio ambiente, animales y la población. Y las normas mexicanas establecen especificaciones de calidad sobre productos, procesos y servicios. Entonces son diferentes este tipo de normas y ahora la que hablamos es de una NMX o una norma mexicana. Dice acá abajo, el cumplimiento de la NMX puede volverse obligatorio. Digamos, naturalmente no lo son, pero sí pueden volverse de carácter obligatorio y es hacia donde se está dirigiendo el mercado. De tal manera que si una norma oficial mexicana manda el cumplimiento obligatorio de una NMX, por ende se vuelve obligatorio. Existen algunos casos que se establecen de cuándo se vuelve obligatorio una NMX, ¿no? Por ejemplo, esto. Sí, adelante. En relación precisamente a este tema que nos estás exponiendo, nos hace una pregunta Malik y dice, ¿el certificado de estudios de la norma NFPA emitido por el IAR es válido para comprobar la competencia para diseñar un sistema de detección de incendios? Preguntan. No precisamente, Malik. Aquí también depende y este es un término que van a ver mucho en la norma, que es el AHJ en inglés, el Authority Having Jurisdiction, que acá en México le llamamos la autoridad competente. Este papel o este rol de la autoridad competente lo pueden, ¿cómo se llama? Lo pueden usar pues varias entidades, ¿no? Por ejemplo, Protección Civil puede ser una autoridad competente. El área de bomberos, un cuerpo de bomberos de algún municipio, de alguna ciudad, puede ser una autoridad competente. En algunos casos, las aseguradoras pueden jugar este rol también. Y en muchos otros casos que no está involucrado o quizá Protección Civil, bomberos o aseguradora, quienes dice la norma oficial mexicana que el patrón tiene la obligación de suministrar estos sistemas pues con personal calificado. Entonces, las firmas de ingeniería, los integradores que desarrollan proyectos pueden en algún momento también tomar este rol. Ante la autoridad competente, algunos pueden marcar como válido un certificado de la NFPA 72. Sin embargo, este certificado no avala precisamente calificaciones de diseño, aunque en el contenido se habla sobre las coberturas, qué pasa cuando tenemos techos a dos aguas o determinadas inclinaciones. La realidad es que no se profundiza en temas de diseño y el estándar de competencia, el SEDASI, está específicamente diseñado para reflejar los conocimientos y prácticas de diseño. Literalmente lo que se hace para tener este certificado es un examen de diseño con determinadas características de un proyecto, con determinados requerimientos del cliente, con requerimientos de la aseguradora, y eso es lo que se pone en práctica
y en evidencia en los resultados de esta evaluación. Entonces, además de que tiene la validez ante la Secretaría de Educación Pública. NFPA sabemos que es una organización extranjera que pertenece a Estados Unidos, de tal manera que no tiene alguna validez, digamos, oficial ante la Secretaría de Educación Pública, aunque sí es un muy buen referente de prácticas, obviamente, ¿no? Gracias, Alonso. Malí, Bueno, bueno, ¿ibas a comentar algo más, Alonso? Disculpa, te interrumpí. no, ya iba a continuar. ¿O hay algo más que Perfecto. No, aclarar? tenemos una pregunta más de Ali. Dice, hoy en día la autoridad y las agencias de seguros, ¿en qué normas se están inclinando o en cuál están haciendo los requerimientos? Muy buena pregunta. No hay un estándar hoy en día, muchos se apegan a la NFPA también porque depende mucho del usuario, ¿no? De los usuarios finales. Hay algunas cadenas hoteleras o plantas de manufactura, por mencionar algún ejemplo, que ya traen estándares y que buscan apegarse en muchos casos a la NFPA 72, principalmente porque no teníamos una norma mexicana y esta norma es relativamente nueva. Lo que buscamos es que dentro de poco o un corto plazo, pues esta norma NMX se vuelve el referente y se vuelva lo que soliciten tanto las agencias aseguradoras. En algunos lugares ya lo están haciendo, como en Tijuana, por ejemplo, tuve hace algunos meses y los cuerpos de bomberos para avalar permisos de construcción de algún inmueble, es necesario que quien está entregando el diseño o bien cumpla con un certificado de la 72, de hecho creo que ese sí lo marcan como obligatorio y marcan como opcional tener una evaluación CEDASI o CETRASI, dependiendo del sistema. Entonces, es variable, no hay un estándar hoy en día, pero buscamos que esta norma precisamente sea el referente en un corto plazo. Bien, gracias. Ahí tienes, Ali. No tenemos más preguntas, Alonso. Si gustas continuar, por favor. Gracias. Entonces, estábamos aquí platicando sobre cuándo se vuelve obligatoria. También en el punto 2, cuando las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible un estándar en las disposiciones administrativas, ¿no? Por un decir, el SAT, por ejemplo, en todos sus inmuebles que diga que se debe cumplir con esta NMX, bueno, se vuelve obligatoria. También las dependencias y entidades públicas o de cualquier gobierno la hagan exigible. Si de repente el gobierno del estado de Guanajuato dice aquí vamos a utilizar esta norma de carácter obligatorio, bueno, pues así se hace. En el punto 4, sobre cuando las personas manifiesten que sus bienes, productos o procesos deban de cumplir con estos estándares, un usuario final puede requerir de manera obligatoria el cumplimiento de esta norma, o cuando las leyes o reglamentos lo establezcan como obligatorios. Entonces, estos son los casos en los que puede aplicarse de manera obligatoria. La verdad, son varios y podemos, aquí quiero hacer un énfasis en que mucho depende de nosotros, y me refiero a todos los que estamos aquí, ¿no? Que podemos ser fabricantes, distribuidores, integradores, proyectistas. Mucho depende de nosotros la implementación de esta norma en medida en que vayamos haciendo difusión, vayamos presentando pues como tal, ¿no? Empujando a que sea un requerimiento obligatorio y a lograr la misión que comentábamos acá en el slide anterior de salvaguardar vidas, ¿no? Entre otras cosas. Así es que, bueno, esto es cuando se vuelve obligatoria. ¿Cómo se conformó este grupo de trabajo? Bueno, esta norma fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana. Es un comité. Y este comité pertenece a la Secretaría del Trabajo. Y bueno, algunos de las organizaciones que participamos ahí en este comité, bueno, es la AMRAS y la Cámara de Comercio, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, fabricantes, integradores, UL también estuvo participando. Entonces es una norma
digamos que tuvo el visto bueno, llamémosle así, o de alguna manera, o la participación de actores pues en muy distintos niveles, ¿no? Aún así, esta norma, como todas las normas mexicanas que se emiten, durante el proceso hay un, ¿cómo se llama? Hay una parte que se llama la consulta pública, en la cual cualquier persona puede emitir comentarios de mejora o de cambio sobre la norma. En este caso, pues esta norma ya pasó por este proceso y sí hubo algunos comentarios que en el comité tuvimos que atender, en algunos aplicar y en algunos pues, rechazar porque no aplicaban, ¿no? Entonces, yo creo que cerca de unos 4 años más o menos estuvimos trabajando en este proyecto de norma hasta que se implementó. Bueno, también fue una parte fundamental, la coordinación de los esfuerzos entre todos los distintos actores. Esto lo llevó a cabo el Consejo Nacional de Protección contra Incendio, que es una organización sin fines de lucro que reúne instituciones, cámaras, colegios y asociaciones y empresas con el propósito de representar al sector y de ser un referente, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la protección contra incendios. Entrando ya al contenido de la norma, tenemos 18 capítulos, a diferencia de la NFPA, donde tienen cerca de 28 capítulos, pero más de la mitad están reservados. Acá en la regulación mexicana no se permite tener capítulos reservados, pero sí vamos a ver una relación directa de cada uno de estos capítulos con los de la NFPA. Entonces, objetivo, campo de aplicación, referencias, términos y definiciones, documentación mínima requerida. Bueno, aquí son todos los capítulos que tenemos. Nada más me gustaría aquí hacer énfasis en el 14, en el capítulo 14, que si bien se dejó como tal, pero no tiene contenido porque este capítulo habla sobre los sistemas públicos de notificación de alarmas de incendio. Y ahorita un momento lo comentamos, ¿no? ¿Por qué no lo incluimos esto? Entonces, desde un inicio, el objetivo y campo de aplicación tiene, bueno, no voy a leer todo lo que ven en la pantalla, pero prácticamente todo lo que tiene que ver con los sistemas de alarma y detección está referenciado aquí en esta norma de cómo se debe de hacer. Cómo es el diseño, instalación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento. En la regulación mexicana no se puede usar el término prueba, así es que lo van a ver como ensayo en esta norma, o verificación de funcionamiento, creo que también aparece en algunos casos, porque el término prueba hace referencia a una prueba, digamos, funcional de dispositivos a nivel electrónico, a otro tipo de pruebas, ¿no? De laboratorio, y no a pruebas de un sistema completo, como es el caso de la prueba de estos sistemas. Así es que el término prueba se puede encontrar como ensayo o verificación de funcionamiento. En el capítulo 2 habla sobre algunas referencias normativas. Estamos referenciando a la 001, a la 154, a la 208. En el 3 hablamos sobre términos y definiciones. Por ejemplo, aquí se usa mucho cuando en la NFPA marcaba que sea listado, equipos listados o aprobados. Aquí se va a usar el término aprobado para uso contra incendio, que significa que son materiales que cumplen con normas técnicas aplicables relativas a protección contra incendio en su país de origen. Aquí hay algunos organismos de normalización que pueden dar estos sellos de listado o aprobado, la ISO, UL, Factory Mutual, entre otros. El capítulo 4 es un capítulo muy, muy importante. Este corresponde al capítulo 7 de la NFPA, habla sobre la documentación. Todo esto que vemos aquí obviamente no es el contenido completo, sino son extractos de lo que consideramos por lo más relevante. En la documentación mínima requerida, bueno,
Y como sabemos, como cualquier sistema, pues depende de muchos actores y factores que este cumple con la misión para la cual fue diseñado, ¿no? Desde el fabricante en las pruebas que hacemos nosotros del laboratorio de UL en todos los lotes que sacamos, el cuidado de la mercancía también y el almacenamiento por parte del distribuidor. Y después está la parte que diseña los sistemas, la parte que instala, quien hace el comisionamiento y finalmente quien va a estar operando el sistema. Y en toda esta cadena, pues puede haber, si algún eslabón de la cadena no hace bien el trabajo como lo especifica la norma, pues puede no llegarse a cumplir la misión. La parte del diseño es fundamental para tener un sistema con un desempeño para cumplir los objetivos del diseño que se busca, ¿no? Y todo esto se establece aquí en la parte de la documentación. ¿Qué necesitamos presentar para un diseño de un sistema? De hecho, esto es también lo que se pide, obviamente, en el estándar de competencia del SEDASI. Hablamos de una memoria técnica descriptiva que en una manera de redacción, alguien que no sea especialista pueda entender de qué consta el sistema, cuál es su objetivo. Siempre mencionamos que es salvaguardar vidas, que es lo más importante en términos comunes, pero realmente no para todos los usuarios finales es lo más importante. Hay quienes dicen, a mí me importa mantener la continuidad de la operación de mi negocio, o hay, por ejemplo, almacenes automatizados donde poco hay de personas trabajando ahí, entonces tienen objetivos diferentes o pueden tener objetivos diferentes el diseño de un sistema. Otro requisito indispensable, tener un diagrama unifilar, un diagrama que muestre la distribución y los tipos de circuitos, cómo es la secuencia de conexión de los mismos. El punto 3, tener planos de planta donde se muestra la ubicación de dispositivos, equipo de control, estaciones de supervisión, trayectorias de canalización, cédula, y vienen aquí algunas características, que tenga un norte, que tenga una escala gráfica, que tenga nombres de áreas y características del edificio que puedan afectar la ubicación de los dispositivos. El punto número 4, la secuencia de operación, que generalmente se representa en una matriz causa-efecto. Un sistema con determinado hardware puede operar de muchísimas formas diferentes dependiendo de cómo está programado. Y esta matriz causa-efecto es la base de una programación. En esta matriz se va a indicar qué dispositivos de entrada nos van a activar qué dispositivos de salida, cuándo debemos de hacer un paro de elevadores, cuándo vamos a hacer una liberación de puertas, activación de extractores, o simplemente notificación audiovisual en determinadas zonas. Entonces esto se ve aquí en la secuencia de operación. Existe un formato en la misma norma de cómo se hace esta matriz causa-efecto, ¿no? Obviamente hay que integrar las especificaciones o fichas técnicas del sistema que se esté proponiendo, los manuales del fabricante, y hay dos cálculos que nos va a pedir la norma. Uno son cálculos de baterías, que esto pues debemos de garantizar en un sistema con notificación por sirenas que tenga un respaldo a estas baterías, en el caso de falla de alimentación primaria, que las baterías puedan brindar 24 horas en stand-by, seguido de 5 minutos en alarmas, si tenemos con notificación con sirenas, o 15 minutos, o seguido de 15 minutos en alarma si tenemos notificación con voceo. Muy importante tener estos cálculos de baterías y los cálculos de caída de voltaje para los circuitos de dispositivos de notificación. Lo que buscamos con este otro cálculo es que, considerando las variables de consumo del dispositivo, calibre del cable, longitud del cable y cantidad de dispositivos en ese circuito, aseguremos que el último sirena estrobo que va a estar en el circuito pues va a tener el voltaje mínimo necesario para operar y para emitir las candelas o decibeles necesarios. Entonces, estos dos cálculos, tenemos herramientas para ello. Antes teníamos una herramienta que se llamaba Drag and Drop. Después esta herramienta se convirtió en Hotfire, que recientemente fue descontinuado, y ahora la herramienta se llama CLSS Tool Suite.
Les recomiendo estar aquí al pendiente de los webinars. Estamos por programar en el próximo mes algunas webinar exclusivo de la herramienta CLSS Tool Suite, cómo se registran, cómo se realizan estos cálculos para tenernos como documentación para sus proyectos. Hay también como documentación los registros o formatos de inspecciones y pruebas, registro formato completo de finalización de la instalación. Esto es muy importante. En muchos casos, los usuarios finales, al no ser especialistas, no saben cómo recibir uno de estos sistemas, ¿no? Es más común que lo hagan a lo mejor en un sistema eléctrico, que son sistemas que en todas las instalaciones hay a lo mejor un protocolo para determinar que un sistema está bien o mal instalado, ¿no? En el caso de los sistemas de alarma, en muchos casos, solo activan alguna estación manual, suenan las sirenas y con eso le dan el check a que el sistema esté funcionando. La realidad es que hay muchas cosas más que revisar y todo esto está descrito en el formato completo de finalización de la instalación. Así es que si no lo conocen, ahí les invito a echar un vistazo a esta sección para que lo usen como referencia cuando ustedes vayan a entregar un sistema o lo recomienden a los usuarios finales para que lo usen también como un checklist, ¿no? También se debe de entregar copia de la base de datos de programación, los planos as-built, documentación de inspección previo mantenimiento, y ya cuando el sistema está operando, también hay que tener registros y retención de registros de mantenimiento, ¿no? Que esto ya va a ir un poco más con la evaluación de la conformidad, que es un proceso en el cual se evalúa que algún sistema pues está cumpliendo con esta norma en MX. Esta norma no contempla el diseño basado en desempeño, solo un diseño prescriptivo. Y bueno, aquí algunos otros detalles de la documentación. Aquí, perdón, creo que aquí ya es el inciso 5 de fundamentos. Aquí vienen los registros de finalización del sistema, de inspección, pero algo muy importante y donde nos vamos a relacionar aquí con el SEDASI que mencionábamos hace rato, es que en las calificaciones del personal dice que se debe cumplir los reglamentos estatales o locales para determinar las calificaciones del personal. El personal calificado debe tener un certificado en diseño de sistemas de alarma, de detección de incendio y notificaciones de emergencia, de acuerdo con el Registro Nacional de Estándares de Competencia avalado por el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Entonces, este certificado es el SEDASI que hemos mencionado. La verdad es muy buena herramienta porque si bien hay muchas personas o empresas que han estudiado muy bien la NFPA y la usan como referencia para su diseño, hay muchos casos que son de interpretación de la norma y que puede haber variaciones en determinado criterio. Entonces, este estándar homologa precisamente esos criterios y busca ser el referente pues para temas de diseño de alarma. En un futuro ideal se buscaría que así como en un proyecto arquitectónico existe un DRO o un director responsable de obra que responde ante cualquier tema de la obra civil, también exista pues el certificado SEDASI con un número de folio en todos los proyectos de alarma y detección, ¿no? Entonces ahí les recomiendo también estar al pendiente. Hay alguna fecha de evaluación ahora el 9 y 10 de noviembre en Ciudad de México, por si su trabajo es el tema del diseño y quieren tener esta credencial, que reitero, hoy no es obligatorio, pero el día de mañana sí va a ser, pues ahí está la opción de la certificación. El diseñador del sistema, competencias del instalador del sistema, el tema de la fuente de alimentación primaria, ya saben, esto indica que la energía primaria debe ser un circuito dedicado, conectado a un breaker, no puede ser un circuito compartido con otras cargas. La fuente de alimentación secundaria, que en el 95% de los casos son baterías de respaldo, pues requiere determinadas características, entre ellos cumplir con los tiempos de respaldo que ya mencionamos, ¿no?
Aquí en los fundamentos también se establece, bueno, los criterios y descripciones de las señales de alarma, supervisión, condiciones de problema, y se describe qué son las alarmas no deseadas, que en muchos casos siempre se mencionan como falsas alarmas. La realidad es que el concepto más general es de alarmas no deseadas. Y dentro de esta hay varias clasificaciones: una alarma maliciosa, una falsa alarma, alarma no intencional o alarma desconocida. Pasando al capítulo 6, aquí hablamos sobre los circuitos y trayectorias. Los circuitos más conocidos o más aplicados, o los estilos, las clases de circuitos son la clase A y clase B, que aquí indica ya determinadas características. La clase, en términos generales, conocemos una clase A como un circuito redundante, donde todos los dispositivos se conectan de punto a punto, no permite derivaciones o empalmes, y tiene un retorno, tiene una salida del circuito desde el panel de control y un retorno. Y una clase B es diferente. Este es un circuito, no redundante, donde sí puede tener derivaciones y donde no requiere un retorno al panel de control, ¿no? Entonces aquí están las características. La realidad es que en los manuales de SLC o en los manuales de fabricante hay diagramas que explican mucho mejor cómo deben de ser estos circuitos. Ok, también aquí se habla sobre el nivel de supervivencia de los circuitos. En el capítulo 7, inspección, aquí dice verificación de funcionamiento, que son las pruebas, y mantenimiento. ¿Cuáles son las responsabilidades? Aquí hay dos formatos, que son el formato 13 y 14, que establecen la frecuencia y protocolo para la inspección y revisión de funcionamiento. No hay que inventar cómo se hacen estos procesos, está claramente descrito cómo se hacen y cada cuánto se deben de hacer para cada uno de los dispositivos. Esto aplica para inspección y verificación de funcionamiento. Para el mantenimiento no es así. Y el mantenimiento casi siempre va a referenciar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, ¿no? Es muy difícil determinar a veces un estándar para un mantenimiento, porque el protocolo y frecuencia depende muchísimo de las condiciones ambientales en las que se somete un sistema, ¿no? De la temperatura, de la humedad, si hay ambiente corrosivo, si pudiera haber condensación, etcétera. Esto determina por mucho cómo se hace el mantenimiento. Por eso no está especificado de manera muy cuadrada o muy cerrada en la norma, sino siempre va a remitir a las instrucciones del fabricante. También aquí se habla sobre los registros del mantenimiento, de la inspección y la revisión del funcionamiento. Deben de ser conservados hasta la siguiente prueba y durante un año a partir de que sea realizado. En el capítulo 8 ya entramos a ver los dispositivos de iniciación. Aquí ya vamos a hablar, por ejemplo, sobre las coberturas de los detectores. Se indica aquí que debe de haber una cobertura completa, incluyendo todas las habitaciones, antesalas, áreas de almacenamiento, sótanos, áticos, espacios sobre techos suspendidos o espacios arriba de plafón. Hay muy pocas excepciones en las que no puede no protegerse alguna área. Por ejemplo, áreas que son muy pequeñas como closets, creo que se marca áreas menores a 4.2 metros cuadrados, siempre y cuando no tengan mucho material de mucho riesgo. Esa sería una excepción. Por ejemplo, otras arriba de los plafones, cuando los plafones son corridos o no son accesibles, pues no se deben de instalar dispositivos, pero en general sí se debe de tener una protección pues casi en todas las áreas interiores de un inmueble, ¿no? Aquí algunos criterios generales de diseño, no me voy a detener mucho aquí, solo mencionar de manera muy rápida pues el espaciamiento de los detectores de calor, que dice la norma no debe exceder su espaciamiento especificado por el fabricante. En nuestros detectores térmicos especificamos una cobertura de 15.24 metros de centro a centro si buscamos cumplir con UL, la mitad si buscamos cumplir con FM.
pero existe una tabla en la norma que tiene un factor de reducción. Dependiendo de la altura en la que se monta el detector térmico, no el de humo, solo el térmico, va a ir reduciendo su cobertura. Digamos, si lo instalamos de 6.1 a 6.7 metros, vamos a usar el 58% del espacio listado de fabricante, que bueno, es este que veíamos de aquí. Entonces, en el caso de los detectores térmicos, la norma no dice un espaciamiento, sino que remite a lo que indique el fabricante. En los detectores de humo, que sí se pueden montar en el techo o en el muro, siempre y cuando sean los 30 centímetros por debajo del techo, ya existen reglas específicas si son techos a un agua, a dos aguas, si tienen determinada pendiente. Y en los detectores de humo también existe un factor de reducción, pero no tiene que ver con la altura. Aquí tiene que ver con los cambios de aire o el flujo de aire. Obviamente, entre más aire haya, mayor va a ser la dispersión del humo y más difícil va a ser que se active el detector. Por eso su distanciamiento se reduce, ¿no? Alonso, Digamos, 80 adelante. tenemos una pregunta más, disculpa que te interrumpa. Es de parte de Ali y nos pregunta qué autoridad llegará con un usuario final con esta norma para revisar si la cumple o no. ¿Cuál será el proceder si no la cumple y si ya está vigente o a partir de cuándo? ¿La norma ya está vigente? Sí. ¿Es obligatoria? No, todavía no es obligatoria. La autoridad está por definirse. Este rol es muy probable que lo pueda hacer Protección Civil. Sin embargo, estamos trabajando en las unidades de inspección o unidades verificadoras, que una empresa privada puede o podrá, ante la entidad mexicana de acreditación, tramitarse como unidad verificadora, de tal manera que ellos puedan hacer un dictamen de cumplimiento con la norma. Estas son áreas nuevas de oportunidad, si lo quieren ver así, también para el desarrollo de negocios. O sea, antes pues no existía, digo, hoy en día no existe una entidad que tenga las facultades, si no es Protección Civil o los cuerpos de bomberos, que en muchos casos sabemos no están del todo capacitados en temas de alarma. Sí, te podrán decir muy bien la señalética, rutas de evacuación, quizá el tema de las brigadas de emergencia o inclusive el tema de los extintores, pero en temas de alarma no conocen a detalle. Entonces, estamos trabajando para tener los requisitos y la formación necesaria para las unidades de inspección o unidades de verificación, y ellos son quienes en determinado momento van a hacer algún dictamen de cumplimiento con la norma. Excelente, gracias, Alonso. Ahí tienes, Ali. Tenemos algunas preguntas más para todos los que preguntan por el video y la presentación. Estará disponible el día de mañana en la página de Syscom, en el apartado de pláticas anteriores. Ahí pueden usted ya encontrar el día de mañana tanto el video como la presentación para que la tengan accesible para todos los que preguntan eso. Y tenemos otra pregunta de Rosendo. Rosendo, no es tanto lo que pregunta no es tanto el tema del webinar del día de hoy, pero se lo voy a hacer al ingeniero Alonso para ver qué nos comenta. Nos pregunta Rosendo Alonso si los detectores de tipo rayo, ¿hay alguna tabla para el espaciamiento de este tipo de detectores? Supongo que se refiere a los tipo BIM. Sí, sí, sí hay una parte, creo que aquí la voy a mencionar más adelante, me parece. Ah, Sí, excelente. si no, ahí lo comento. Eso debe estar aquí en dispositivos de iniciación, entendiendo como dispositivo de inicio cualquier dispositivo que sea capaz de cambiar el estado de un sistema, de un estado normal, no solo a un estado de alarma, sino quizá algún estado de supervisión o de problema de algún dispositivo. Por ejemplo, todos los detectores automáticos son dispositivos de iniciación, estaciones manuales o módulos de monitoreo. Los detectores BIM o de rayo o SID por proyección de haz también son dispositivos de iniciación y deben de estar incluidos aquí en este capítulo. Aquí hablamos de dispositivos de inicio de alarma accionada manualmente, algunas características, la altura a la que debe de ir,
debe tener un fondo de color contrastante. Si su muro es rojo, como las estaciones, pues deben de pintarle ahí un circulito de otro color para que resalte la estación. Deben de estar ubicadas dentro de 1.5 metros de cada vano de puerta de salida de cada uno de los pisos. Y la distancia de recorrido desde cualquier parte del inmueble hacia la estación más próxima no debe de exceder 61 metros. Entonces, son los requerimientos. No tengo aquí la parte del distanciamiento, pero los dispositivos por proyección de haz deben de tener una distancia en horizontal o de distanciamiento entre uno y otro de hasta 18.3 metros o la mitad, 9.1 metros, hacia un muro. Esa es la distancia de separación. La distancia entre el emisor y el receptor puede variar dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, los OCR SS, que son los OSIT que tienen reflector, tienen hasta una distancia de 100 metros. Y los OSIT pueden tener una distancia hasta 150 metros entre el emisor y el receptor, si es el OSIT 10. Si es el OSIT 90, que es el que acepta múltiples emisores, la distancia se reduce a 34 metros. Entonces, un gusto ahí, si tienes algún proyecto en puerta, podríamos revisar los criterios de diseño para asegurar que esté bien especificado. Gracias, Alonso. Ahí tienes, Rosendo. De hecho, normalmente las tablas por las que preguntas vienen en el manual del fabricante. De igual manera, también en Syscom ya hemos tenido una serie de webinars en relación a este tipo de detectores que también puedes encontrar disponibles en la página de Syscom en el apartado de pláticas anteriores. Ahí vas a encontrar mucha información en relación a lo que nos preguntas, Rosendo, y tenemos bastantes preguntas aquí, Alonso. Vamos a tratar de contestarlas todas. Nos pregunta Javier, ¿dónde puedo conseguir completa la norma? Esta la podemos compartir, Dani, te la comparto y si la puedes hacer difusión hacia todos los asistentes. La realidad es que yo supondría que se puede consultar así si la buscas como NMX 069 SCFI 2020. Debe de venir, es un documento ¿cómo se llama? De consulta pública, no tiene derechos de autor, si es que se puede hacer difusión de manera abierta y yo creo que en la web lo puedes encontrar introduciendo el nombre. Perfecto. También nos pregunta Javier, al tener la certificación en Estados Unidos, ¿me sirve en México? Esa pregunta creo que Ali también la comentó. Si una certificación, me imagino que se refiere a la NFPA 72. Aquí en México hoy en día muchos usuarios finales la pueden ¿cómo se llama? Considerar como válida. Estrictamente no, podría no serlo porque NFPA no es una organización mexicana. También a lo mejor se puede referir hay otras certificaciones de NICET que existen en Estados Unidos, que generalmente son un buen referente aquí en México. Sí te podrían servir, pero la realidad es que normativamente y cuando esta norma entre en vigor, pues la buena va a ser la certificación SEDASI, vaya. Listo. Una más de Fabián nos dice, buenos días, esta norma no es obligatoria el día de hoy. ¿Hay otra norma que lo sea? No. La NOM 002 es la que sí es obligatoria, pero esta no, lo que detalla sobre los sistemas de detección de incendio están en una guía de referencia, no dentro del cuerpo de la norma, que por ende tampoco son obligatorios. Entonces no lo hay. Ok. Actualmente. Luis nos pregunta, ¿cuándo se va a dar esta certificación? La de SEDASI se va a dar el 9 y 10 de noviembre en Ciudad de México. Pueden buscar información en la página de CONAPSI, Consejo Nacional de Protección contra Incendio. Creo que ahí puede venir algo de información. O si nos deja aquí su correo, le hacemos llegar la información. Sin problema. Vamos a ver, tenemos algunas más. Dice Roberto, entonces todos los que contemos con certificación en FAA 72 dejará de ser válida a cambio, requiere
un DC3 del programa Conocer que solo validan ustedes, que solo avalan ustedes. Mm, mm, el conocer no somos nosotros como fabricantes, es un organismo público y no emite certificados DC3 como lo hace la Secretaría de Trabajo. Es un certificado diferente, le podemos mandar más información para que conozca este programa del Conocer. Ok, solo para complementar la respuesta para Roberto, la certificación de la NFPA no deja de ser válida, Roberto, más allá de su fecha de caducidad. Y alguna industria especializada siempre podrá solicitarte. Ok, tenemos más preguntas. También, ¿cuándo van a volver a dar la NFPA 72? La certificación de la NFPA 72, Luis, la impartimos en Syscom o la ofrecemos en Syscom una vez al año, normalmente en el mes de mayo. Pero puedes también revisar la página de la EER. Ellos también tienen su propio calendario y también tienen sus propias fechas. Puedes revisar ahí por si tienes urgencia por la certificación de la NFPA 72. Ok, vamos a ver. La mayoría, hay varias preguntas aquí, pero la mayoría ya las contestamos dentro de las preguntas que nos hicieron otros participantes. Los días me interesa la información, ok, Julio, no, buen día, mi correo de sección, ok, bien. Nos están enviando los correos, Alonso, para compartirles la norma, entonces, al finalizar el webinar, Alonso me lo estará compartiendo y yo a su vez se las estaré enviando a sus correos, ok. Vamos a continuar, Alonso, por lo pronto, mientras vamos revisando qué otras preguntas surgen. Muy bien, muy bien. Perdón, recuérdame hasta qué horas teníamos programado era hasta las 10, ¿verdad, Dani? Es hasta las 10, pero Ok. si no tienes Sí, yo problema, creo que podemos tomarnos un poquito más de tiempo, el que tú gustes. Recuerden que si alguien tiene que abandonar el webinar porque el compromiso era hasta las 10, no hay problema, quedará grabado para su consulta ok, el día de mañana. ¿Okay? gracias. Bueno, entramos al capítulo 9, dispositivos de notificación. Lo más relevante aquí es que existen criterios diferentes cuando tenemos un modo modo de notificación público o privado. En términos generales, podemos entender como un modo de notificación público cuando va a haber una notificación, generalmente audiovisual, a todos los ocupantes de determinado inmueble. En todas las áreas, ¿no? Se busca tener una cobertura total, tanto audible como visible, que desde cualquier punto que alguien esté parado pueda ver un estrobo o escuchar una sirena. Y en un modo de notificación privado, debe de notificar exclusivamente a quienes estén a cargo de implementar el protocolo de emergencia o el protocolo de evacuación. El ejemplo más o el mejor ejemplo que existe de un modo privado puede ser el de un hospital. Cuando hay algún evento de conato en un hospital, no se encienden o activan los audiovisuales de todas las áreas, sino solo de aquellos quienes van a realizar el protocolo de la evacuación, porque bueno, el factor del comportamiento humano ante un evento de este tipo, pues no siempre es el más ordenado, el más adecuado, y lo que menos se busca es generar pánico que vaya a causar pues que la gente se atore en las escaleras o que no haya un orden en la evacuación. Por eso el modo de notificación privado solo va a quienes van a iniciar este protocolo de evacuación, ¿no? Esto aplica tanto para dispositivos audibles como dispositivos visibles. Capítulo 10, interfaces de la función de control de emergencias. Alonso, Aquí vamos a hablar. Adelante. disculpa que me interrumpa. Nada más, muchísimas personas están preguntando, están solicitando la norma. Acabo de poner ahí en el módulo de preguntas el enlace para que la puedan descargar. Para todos, porque son muchísimos, ¿va? Entonces va a ser un poco complicado responderles uno a uno con el mismo enlace, ¿no? Entonces lo puse de forma general en el apartado de preguntas. Entonces, por favor, vayan a ese enlace y de ahí la pueden descargar. Listo, Alonso, adelante, disculpa. Gracias.
Daniel. En el capítulo 10 que habla sobre interfaces de la función de control de emergencias, estos también se les puede conocer como funciones de control de emergencia, también en algunos casos como funciones suplementarias, y esto lo que hace es interactuar el sistema de detección con otros sistemas para llevar mejor el protocolo de emergencia. Algunas de estas funciones, por ejemplo, son el paro de elevadores. Todos hemos visto en los letreros de qué hacer en caso de incendio. El primero o de los primeros, mantenga la calma, no utilice los elevadores, dice, ¿no? La realidad es que esto lo debemos de hacer de manera automática, ¿no? Cuando existe un conato, se manda la señal al controlador de los elevadores para que éste pare, baje a la planta baja, o suba si están en sótano, y abra sus puertas y deje de operar hasta que la alarma se restablezca. Existe el llamado a un nivel alternativo. Imagínense que el nivel designado es la planta baja, pero el incendio está ocurriendo en la planta baja, pues no va a llevar a los ocupantes de la cabina al incendio. Entonces, si estuviese activado el detector del lobby de la planta baja, lo que hace es irse a un nivel alterno, y hacia el piso 1 o al sótano 1, ¿no? Entonces, también existe otro que es la interrupción de energía de los elevadores. El paro de aire acondicionado, sabemos que no es conveniente que haya demasiado oxígeno, o mucho menos que esté soplando el aire en un área donde existe un incendio, porque esto lo va a avivar más. O, por ejemplo, la liberación de puertas de acceso que estén controladas, o cierre o apertura de compuertas cortafuegos, si tiene un sistema de control de humos. No sé si han visto por ahí estadísticas, pero en un gran porcentaje, arriba del 60%, si mal no recuerdo, de fatalidades por causas de incendio, no es precisamente por quemaduras, sino por asfixia. Entonces, es muy importante que haya ventilación. Por eso también alguna instrucción es tirarse al suelo y ponerse un paño húmedo en la boca para no aspirar, pues, partículas de combustión. O también las puertas de cierre eléctrico. Entonces, existen varias interacciones con otros sistemas que nos van a ayudar a tener un mejor control de la emergencia. Estas generalmente las hacemos con módulos de relevadores, aunque también existen integraciones que podemos hacer con Notifier, ya con protocolos como BACnet o Modbus, para poder hacer estas funciones de control. Ok, otras consideraciones para sistemas de alarma. Esto dice que se debe cumplir con el sistema de alarma de incendio en edificios, circuitos de dispositivos de iniciación, de notificación, conocer la integridad y la clasificación de los circuitos. Aquí hay algunos otros requisitos de software y firmware, o algunas características específicas para activación de sistemas de supresión. Sabemos pues que los sistemas de alarma y detección, su objetivo es detectar y alertar para evacuar a los ocupantes. Sin embargo, y de hecho es una función de control de emergencia, las características que tienen algunas marcas como es Notifier o el tablero MRP 2002 de Firelight, que tienen la capacidad de controlar sistemas de descargas de agentes limpios. Entonces aquí vienen estas consideraciones para este otro tipo de aplicaciones más específicas. En esta parte de las otras consideraciones, existe un apartado que habla sobre las señales fuera de las instalaciones. Dice la norma que debe permitirse que se provea una transmisión suplementaria de datos en tiempo real desde el sistema a los equipos fuera de las instalaciones. Y aquí, Honeywell, tenemos una solución que va dirigida a que tiene esta característica, ¿no? Esta solución se llama CLSS, que viene de las siglas Connected Life Safety Services, y esto precisamente es tener un monitoreo en tiempo real sobre un sistema. Es un monitoreo, de ninguna manera puede haber un control desde una ubicación remota. El control de un sistema, que prácticamente son 4 funciones, que es reconocer, restablecer, silenciar y hacer el drill. Esas funciones
de control solo se pueden llevar a cabo dentro de las instalaciones donde está ocurriendo el evento. De ninguna manera puede haber un control remoto, ¿no? Entonces, CLSS, pues es una solución de Honeywell que cumple con estas consideraciones. En el capítulo 12, Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aquí hablamos sobre los niveles requeridos de desempeño, confiabilidad y de la instalación de los sistemas. Hacemos referencia a los sistemas de notificación por voz. Comunicamos emergencias. Ya no es solo una sirena que va a emitir un tono, sino que tenemos un mensaje específico con instrucciones de lo que se debe de hacer en caso de un incendio. Y ya no diría que solo en caso de incendio. Cuando tenemos un sistema de comunicaciones de emergencia, el sistema se vuelve mucho más versátil porque puede comunicar pues sobre cualquier tipo de emergencia, ¿verdad? Llámese incendio, llámese sismo, llámese algún disparador activo, donde la instrucción pues no sería evacuar, sino más bien resguardarse, ¿no? Existen muchos tipos de emergencias y cuando tenemos un sistema de voceo, pues le podemos sacar mucho más jugo a la manera en que llevamos la emergencia, ¿no? Dentro de este capítulo se establecen estratos de notificación masiva. Por ejemplo, el estrato 1 es cuando tenemos notificación a los ocupantes en el interior de un edificio. El estrato 2 es en el interior y en el exterior de un edificio. El estrato 3 es y se relaciona medios de notificación al personal a través de medidas individuales. Por ejemplo, el CLSS también sería un estrato 3. Si tú tienes en un edificio 50 usuarios, vamos a decir 50 trabajadores, y todos tuvieran esta aplicación, en el momento que ocurra una alarma, a todos les llegaría una notificación, una medida individual. Cada quien recibiría en su teléfono una notificación tipo push que diga lazo 1 detector 25 en sala de juntas del piso 3 está activado, ¿no? Eso sería una notificación, digamos, del estrato 3. O estrato 4 que se relaciona con los medios de notificación a través de medidas públicas. Esto es ya a través de radiodifusión o teledifusión. En el estrato 2 también, por ejemplo, a quienes viven en Ciudad de México, el sistema de alertamiento sísmico de la Ciudad de México puede considerarse como un sistema de comunicaciones de un estrato 2, porque, bueno, va dirigido hacia medios masivos, ¿no? Para grandes áreas. Acá en Honeywell también tenemos una línea que se llama Hyperspike, que cumpliría con esta, o estaría en este estrato. Son sistemas o unas bocinas súper potentes que cada una puede tener un radio de cobertura de hasta 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Entonces, con 3 bocinas de estas cubrimos un aeropuerto completo, ¿no? En exteriores, por mencionar un ejemplo. Entonces, aquí, capítulo 12, todo lo que tiene que ver con sistemas de comunicaciones de emergencia, de una vía, hay de incendio por voz o alarma. Hay sistemas de notificación masiva, masiva para grandes áreas, masiva para receptores distribuidos, o sistemas de comunicaciones de emergencia bidireccionales, como la telefonía de bomberos, entraría dentro de esta clasificación, ¿no? Que es una comunicación bidireccional entre el tablero, entre el teléfono que está en tablero de alarma con quien está en el nivel donde está ocurriendo el incendio, pues. Ok, pasando al capítulo 13, sistemas de alarma de estación de supervisión. Aquí también existen varios tipos. Este es, por ejemplo, el hardware que correspondería aquí a este capítulo, se llama Onyx Works en Notifier o IFPNet 3 en Silent 90 Fahrenheit, que es una estación de monitoreo, estación de servicio de la estación central. Puede ser una estación de supervisión del propietario o puede ser una estación estación remota de supervisión del sistema de alarma, como centrales de monitoreo, por ejemplo, sería el 13.5, ¿no? Que no son precisamente el propietario, sino que hay un tercero que ofrece el servicio del monitoreo de su sistema.
Ok, esto es lo que les mencionaba, que esta norma no considera los sistemas de alarma públicos de notificaciones de emergencia. No sé si han tenido oportunidad. Mira aquí una foto que me tomé ahora en la NFPA en Boston, hace unos meses que estuvo por allá, donde existen estos sistemas de alarma públicos. Entonces, ¿tengo audio del video, Daniel, para correr este video? Aunque no es parte de la norma, me gustaría que se quedaran con la idea de cómo es que funcionan estos sistemas. Dale, dale, a ver. Sí, lo podemos A escuchar. ver. Parece que no era. Sí tiene volumen tu Bueno, PC. sí tiene. Oh, Aquí lo que entonces, tiene es un aro dentado que va a determinar la dirección de dónde está ese dispositivo, o digamos como en un código de pulsos, llamémosle así. 3 pulsos, luego un silencio, luego 3 pulsos. Cuando se activa la alarma, entonces comienza a girar. Es un sistema mecánico que parece pues, realmente muy viejito. Y habrá una estación receptora que va a recibir estos pulsos. Estos son de los sistemas más antiguos que existen. Desde finales de 1800 ya había estaciones de alarma públicas en algunas ciudades de Estados Unidos. Y esto fue un video que tomé en la planta en Norfolk, Connecticut, un poquito antes de la pandemia que estuve por allá, y yo le preguntaba aquí al ingeniero que me dio el tour por qué esta tecnología no se había actualizado, ¿no? Evidentemente el sistema pues opera de una manera mecánica y habiendo tanta tecnología hoy en día, y su respuesta fue porque funciona y es más rápido que que marcar a cualquier 911 o a cualquier otro método, ¿no? Esa fue la respuesta ahí rápida. Es una tecnología que se sigue fabricando de la misma manera en una caja muy robusta y con este sistema un poco mecánico, ¿no? Entonces, esta norma no lo considera los sistemas de alarma. ¿Por qué? Porque generalmente estos reportarían a los cuerpos de bomberos en los distintos estados, y ese es un tema pues que tenemos mucho por desarrollar en México. No tenemos una infraestructura pública para poder atender este tipo de eventos, ¿no? Acá tenemos los C2, C4, C5, que son centros de atenciones de emergencias, donde hay personal que, como bien te pueden mandar a alguna ambulancia o pueden mandar a los bomberos o a la policía, pero no es algo dedicado para incendio, y creo que no está directamente relacionado con los cuerpos de bomberos. Entonces, esto no está considerado en nuestra norma mexicana. El capítulo 15 habla de las estaciones de alarmas de estación única y múltiple y sistemas domésticos de alarma de incendio. Aquí podemos identificar o podemos describir una estación de alarma única, que también se puede conocer como un smoke alarm o una alarma de humo, que son los detectores autónomos de baterías. Todos estos, seguramente a todos nos ha tocado ir a sitio a proponer algún sistema y el cliente dice, no, gracias, yo tengo ya mis detectores que no están supervisados, que no reportan a ningún tablero de control centralizado, que a lo mucho cuando se les está acabando la batería van a estar pitando localmente, de manera que si no hay alguien ahí, pues nadie se va a enterar que ese detector a lo mejor ya se le terminó la batería. Estos son los detectores de estación única y múltiple, son algunos, yo los he visto más en Estados Unidos. Hay algunos detectores de estación múltiple que se cablean a 110 volts, digamos una casa habitación que tenga 6 recámaras, más bien entre recámara, sala y comedor, 6 espacios con 6 detectores, y cuando se activa uno de ellos suenan las 6, el sonador pues de los 6 detectores. Estos son los de estación múltiple. Aquí habla sobre los sistemas domésticos de alarmas. También es un tema aquí en México que no tenemos esa cultura de protección desde la casa, ¿verdad? Entonces es importante mencionarlo. Aquí se habla sobre la detección y la notificación, sobre un sistema doméstico de alarma de incendio.
desempeños de equipos y requisitos específicos de ubicación, que muchas veces va a hacer referencia al capítulo que era creo que el 6, el 8, el de dispositivos de iniciación. Sin embargo, esto también puede aplicar algunos de estos criterios a lo mejor para los hoteles que son como tipo villas, donde no es un edificio con múltiples habitaciones, sino que son como villas o bungalows que están separados unos de otros. Ahí podrían también aplicar porque prácticamente es como un sistema doméstico, solo que no es una casa, pues es de renta. Y bueno, finalmente, aquí capítulos 16, 17 y 18 hablamos sobre la evaluación de la conformidad. Aquí es donde les comentaba que se está trabajando en tener estas unidades de inspección, unidades de verificación. Se buscaría eventualmente que Protección Civil se volviera una unidad de inspección o verificación, porque son quienes, digamos, de manera por protocolo, pues casi siempre hacen sus levantamientos o revisiones, ¿no? en los centros de trabajo. La concordancia con normas internacionales, aquí solo mencionamos que esta norma no es equivalente a ninguna norma internacional. Y la bibliografía, ya lo mencionábamos también, la principal fuente de referencia es la NFPA 72, edición 2013 en español. Entonces, pues bueno, esto creo que finalmente, para concluir con la parte de los estándares de competencia, que ya lo mencionábamos en el capítulo 5.5.1 sobre el diseñador del sistema. Y estos son los dos que hay hoy en día, que reitero, no son estándares, más bien son estándares de carácter público, cualquiera puede realizarlos, no pertenecen a un solo fabricante o a una organización privada, sino al conocer, ¿no? Que es un organismo público. El CEDASI que conocemos, que su número oficial es el estándar de competencia 0955, este estándar avala el diseño de sistemas de alarma, detección y notificaciones de emergencia. Y su propósito es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que diseñan estos sistemas, ¿no? Entonces, es una evaluación no es sencilla, la verdad, para quienes no en su día a día o quienes en su experiencia no hacen diseños frecuentemente, les va a parecer pues algo complejo. La realidad consta de 3 elementos: la identificación del marco regulatorio, que no precisamente es la 069, de hecho eso se establece pues dentro del ejercicio práctico, cuál es el marco regulatorio que se debe de considerar. También hay que identificar los criterios de diseño y selección de los dispositivos y desarrollar los entregables. Entonces, literalmente, el candidato a certificarse tiene una parte teórica de conocimientos generales básicos de electricidad, tiene una parte sobre conocimiento teórica sobre conocimiento normativo y tiene una parte práctica en la cual se le entrega un plano y unos requerimientos del cliente y aseguradora, y el candidato tiene que desarrollar los entregables. Hacer el sembrado de los dispositivos, indicar la cédula de canalización y cableado, hacer un ejercicio sobre el catálogo de conceptos, etcétera, ¿no? Entonces es un ejercicio muy, muy práctico. Pues listo, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Daniel, no sé si hay ahora algunas otras preguntas que resolver. A ver. Y aquí que Daniel ha estado respondiendo algunas preguntas, ya compartió el enlace de la norma. Y por ahí me restaría y le voy a compartir a Daniel el documento completo del estándar de competencias. De hecho, lo pueden buscar así como S0955. Y ahí debe venir un documento pues que habla más a detalle de este estándar, ¿no? Gracias, Alonso. Sí, efectivamente, no tenemos más preguntas en este punto. Javier nos hacía unas preguntas ahí, pero no está siendo muy específico. Le pedí que si nos podía abundar un poquito más acerca de sus preguntas porque no están muy claras.
a ver si nos alcanza a aclarar un poquito sus dudas. Y pues, por otro lado, déjenme, les comparto mi dato de contacto en pantalla Ujú. para que también lo tengan. Ahí tienen en pantalla mis datos de contacto, Daniel Romero, su servidor, a la orden. Y bueno, pues no, al parecer no hay más preguntas, Alonso. No nos queda más que agradecerte tu tiempo y que nos hayas compartido estos conocimientos. Les comento que este webinar lo estaremos repitiendo. Ingeniero Aguilar nos estará apoyando para una segunda fecha el próximo 22 de noviembre. Por si quieren volver a conectarse y por ahí repasar o si tienen algunas preguntas que les surgieran para aquel entonces, pues pueden aprovechar eh, ese, esa nueva fecha para acompañarnos también. ¿Ok? Listo, Alonso, pues no me queda más que agradecerte y a todos por su tiempo y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego.